Y Señor, yo quiero pedir tu presencia, yo sé que tú ya estás acá. Quiero pedirte que tú en este momento nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero pedirte que tú me permitas, Señor, hacer justicia a tu grandeza, a lo inmenso que tú eres, a tu amor, para que tú puedas revelarte, Señor, en esta mañana a cada una de las personas que han venido a este lugar. Te doy muchas gracias porque es deseo tuyo el manifestarte a tu pueblo, Señor. Por eso yo te pido que tú me uses a mí, Señor, y que nada sea un estorbo para predicar la palabra que tú quieres hablar hoy en día, Señor. Revélate a cada corazón, Señor, tu grandeza, tu paternidad sobre nosotros, Señor, y tu sacrificio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es un día especial, ¿cierto? Si bien, como decía Juan Eduardo, o Juan Pablo, no recuerdo, Juan Eduardo, todos los domingos celebramos el sacrificio de Dios y estamos recordando lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Pero hoy día es un día en que recordamos especialmente la resurrección de Jesucristo y con ello la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, la libertad que nosotros tenemos en Él y esta vida nueva que podemos vivir por medio suyo. Pero yo quiero esta mañana que nosotros meditemos en un punto muy específico acerca de la resurrección de Jesús. Por eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 17. Son muchas las cosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia que Jesús hizo después de resucitado. Y Juan dice en su Evangelio que son muchas más de las que salen escritas en la Biblia, pero que las que quedaron escritas están ahí para que nosotros sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él estuvo con sus discípulos después de que resucitó y hizo muchas obras después de que resucitó. Una de ellas es esto que vamos a leer ahora, que está Jesús y se encuentra con una mujer, ¿cierto? Y envía un mensaje a través de ella para sus discípulos. Y les dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta parte de la Biblia a mí me emocionó mucho la primera vez que caí en cuenta de la emoción con que Jesús estaba diciendo estas palabras. Entonces yo quiero proponerles que nosotros nos concentremos hoy día y ustedes también busquen que el Señor les revele lo que significa lo que Jesús está diciendo acá. Que está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces esta verdad básica de que somos hijos de Dios, para nosotros es algo muy natural. Decimos que somos hijos de Dios y hablamos a veces tan acostumbrados a ese concepto que yo encuentro que en mi caso yo necesitaba que Dios me revelara la profundidad que tiene el que Él me llame su hija y cómo yo logré ser hija de Dios. Entonces, mediante el sacrificio de Jesucristo y después de su resurrección, los que creemos en Él somos hechos hijos suyos. Y aquí está Jesucristo emocionado diciendo, mi Padre ya no es solo mío. Ahora yo he abierto la puerta para que mi Padre, el que me ha hecho hacer las obras que ustedes han visto, también es su Padre. Y mi Dios es su Dios. Entonces cuando Jesús
estando vivo, o sea, antes de morir y resucitar, cuando él predicaba y él decía a los judíos y a los fariseos, ¿cierto?, que Dios era su Padre, eso causaba indignación en el pueblo judío. Ellos tomaban como una blasfemia que Jesús dijera que Dios era su Padre. Entonces yo quiero que ustedes vean que antes de Jesús, Dios no era Padre de las personas. Y las personas no se sentían tampoco, no se llamaban a sí mismos hijos de Dios. Y les voy a dar un ejemplo que está en Juan 5, versículo 18. Dice, voy a contarles el contexto de esta palabra. Jesús acaba de sanar a una persona que estaba en los estanques, en unos estanques donde se sumergían para ser sanados. Y había un hombre que no podía sumergirse porque estaba impedido físicamente. Entonces Jesús, cuando ve a este hombre, lo sana. Y era un hombre que llevaba muchísimos años enfermo y que la gente que estaba ahí, los fariseos, conocían a este hombre. Dice ahí la cantidad de años: 38 años que estaba enfermo. Y Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y luego el Señor lo sanó. Y los fariseos vieron esto y reclamaron que Jesús estaba sanando en el día de reposo. Entonces acá Jesús defiende, ¿cierto?, algo que vamos a leer después más adelante, pero Jesús les dice que Él está haciendo las obras de su Padre y que si el Padre está trabajando, Él también lo hace. Entonces ahí Él dice que Él es hijo de Dios. Y en el 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces para los judíos el declararse hijo de Dios era hacerse igual a Él. Y para ellos era indignante que un hombre, para ellos común y corriente, dijera que Dios era Padre suyo. Entonces, antes de Jesucristo, Dios no era Padre de la humanidad. Por medio de Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Entonces vamos a ver ahora lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 9. Quiero plantearles esto muy claramente desde ahora para que entendamos el valor que tiene que Dios nos haya hecho hijos suyos. Antes nadie podía decirse hijo de Dios. Incluso a Jesucristo querían matarlo por decir eso. En Juan 1, desde el versículo 9, Juan dice, está dando testimonio de quién es Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí no está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra nos muestra la grandeza de Jesucristo y nos muestra un pequeño detalle que incluso sale entre paréntesis. Dice que el Verbo hecho carne, Jesucristo, habitó entre nosotros, y entre paréntesis dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Antes de que Jesús resucitara, Dios tenía un solo hijo, que era Jesucristo.
ninguno de nosotros éramos hijos de Dios. Por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Entonces, Él era el unigénito. Y Dios es el creador de todos y es un Dios sobre muchas criaturas. Pero Él era Padre de uno solo, de Jesucristo, que era igual a Él, que creó el mundo con Él, que fue el Verbo hecho carne, que era la luz del mundo, que era la vida, la luz que resplandece en las tinieblas y que vino al mundo a resplandecer en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron prevalecer sobre Él, dice la palabra. Entonces, la victoria de Cristo, entre todas las promesas que se cumplen cuando Jesús resucita, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, la salvación que Él nos da, la victoria de Cristo cumple también, además de eso, un deseo profundo del corazón de Dios, que es ser Padre de todos nosotros. Ya no tener un solo hijo, sino que todos seamos sus hijos por medio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que también seamos hermanos de Cristo. Entonces, estamos viendo que el pueblo escogido de Dios no lo recibió. Y por eso los fariseos se indignaban cuando Jesús decía que Dios era su Padre. Y fue rechazado por su propia creación. Por eso dicen esta palabra que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por tanto, imagínense la sorpresa de los discípulos cuando les dan este mensaje de Jesucristo diciendo: diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Para mí es emocionante. Y no me imagino la emoción de los discípulos de darse cuenta, sobre todo después más adelante, cuando reciben el Espíritu Santo y las Escrituras son abiertas a ellos y entienden la muerte, la resurrección, entienden todo, el darse cuenta de que ahora son hijos de Dios. Y Jesucristo acá dice: diles que voy a subir a mi Padre, que también es suyo ahora, a mi Dios y a su Dios. Entonces la resurrección de Cristo logra un deseo en el corazón de Dios, motivado por su amor perfecto, de que nosotros seamos hijos suyos y hermanos de Jesucristo. Y eso es inmenso. Y no podemos tomarlo tan livianamente. No podemos dejar de comprender lo que significa que seamos hijos de Dios. Veamos lo que dice en Juan 20, desde el versículo 18. Vamos a volver al mismo pasaje que leímos al principio. Desde el 18 dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, no solamente María Magdalena fue a contarles que había visto al Señor, porque uno a veces se queda en eso: hoy el Señor resucitó, sino que les dijo lo que Jesús les había dicho. Les dijo que Dios ahora era su Padre y que era su Dios también, como también era Padre suyo. Y el 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y yo sé que esta palabra no es para nada nueva para ustedes, porque se han encargado de predicárnoslas domingo a domingo, que somos enviados como Cristo fue enviado. Yo quiero que hoy día tú entiendas esta palabra a la luz de lo que acabo de decir. Jesucristo logró que Dios fuera tu Padre, y por eso tú puedes ser enviado como Él, porque el Padre que le dio a Él la autoridad
también es el Padre que te da a ti la misma autoridad. Entonces, como nosotros ahora podemos ser hijos de Dios, el Señor puede poner sobre nosotros su Espíritu Santo. Por medio del perdón de los pecados, ¿cierto? Y de creer en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, toma, eres hijo mío, tienes mi Espíritu. Por lo tanto, te envío como envié a mi otro hijo, porque nos hace hermanos de Cristo. Entonces, como somos hijos de Dios, y como Dios le dio su Espíritu Santo a su único hijo, ahora Dios le da su Espíritu Santo a todos sus hijos, que somos los que creemos, los que podemos estar con Él por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, voy a leer, estas palabras no las busquen, porque son cosas que van confirmando lo que voy diciendo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Señor te trata como hijo, pone su Espíritu sobre ti. Y si tú eres guiado por ese Espíritu, eres hijo de Dios. No puedes vivir una vida sin ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo es el que te guía. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que Dios pone en ti te testifica y te demuestra a través de su obra que tú eres un hijo de Dios. Y en 1 de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor el Señor tuvo por nosotros, con cuánto amor quiso ser Padre nuestro, que envió a su Hijo a morir para lograrlo. Y la palabra que leímos en el Evangelio de Juan al principio decía que por la fe en Jesucristo tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios. Recibimos el poder de Dios cuando somos hechos sus hijos también. Ahora, quizás esta verdad toma aún más valor y es más impresionante cuando hacemos la salvedad de quién era nuestro Padre antes de que Dios fuera nuestro Padre. De quién éramos hijos antes de ser hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Antes de Dios, antes de que Dios fuera tu padre, tú tuviste un padre. Pero tuviste un padre que no buscaba tu bien. Fuiste hijo de un padre mentiroso, de un padre homicida, de un asesino, de un manipulador, de alguien que solo sentía odio por ti, que quería destruirte y matarte y alejarte lo más posible de la salvación que Jesucristo luchó por conseguir para ti. Todos fuimos hijos de desobediencia. Todos tuvimos sobre nosotros a Satanás siendo nuestro padre, buscando nuestra destrucción, buscando herirnos desde pequeños que fuimos para separarnos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos rescata de eso. Todos nosotros, antes de intentar hacer la voluntad de Dios, todo lo que hicimos en nuestra vida fue hacer la voluntad del enemigo. Todo lo que tú hiciste antes de conocer a Dios, incluso tus mejores obras, fueron voluntad de Satanás, porque no eran para la gloria de Dios, eran para tu propia gloria. Entonces, en primera de Juan, vamos a primera de Juan 3, versículo 8.
dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestra realidad antes de que Cristo resucitara, porque Cristo resucitó hace 2000 años, ¿cierto? Pero nuestra vida, antes de recibir y de creer en Jesucristo, de recibir la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo y todo lo que eso conlleva, antes de eso, nosotros éramos hijos de Satanás, estábamos en pecado, éramos hijos de él. Pero Jesucristo, yo tengo como la imagen de algo violento. Cuando en el hospital nosotros vemos que una señora se roba una guagua, yo me imagino la desesperación con que los padres quieren rescatar esa guagua, y si se encuentran cara a cara con la persona que robó esa guagua, ¿se imaginan ustedes cómo se la arrancan de los brazos? El Señor Jesucristo te arrancó a ti de los brazos del enemigo y te quitó de él, y se puso él como Padre tuyo. Entonces, esta figura es emocionante, porque el Señor Dios hizo morir a su Hijo para sacarte de las manos del enemigo, para poner su Espíritu Santo sobre ti, para tocar tu corazón, para revelarte la palabra, para transformarte y para poner en ti la gloria de Dios, para que tú fueras hijo de Él. En el versículo 9 dice que todo aquel, en el mismo pasaje que estoy leyendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia declara que nosotros hemos sido todos hijos del demonio. Y dependiendo de lo que hacemos, se demuestra hijos de quiénes somos. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, dice la palabra del Señor, en la que todos creemos. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Dios no te adopta sin cambiar el ADN que tú tienes. Eres nacido de Dios ahora. Como decía antes, no de voluntad de hombre, no de voluntad de varón, no eres hijo de carne, sino que eres hijo de Dios. Y por lo tanto, eres tomado por el Espíritu Santo, eres santificado en el Espíritu Santo y ahora eres guiado a toda verdad. Y ya no estás más bajo la paternidad de ese padre terrible que todos tuvimos. Ahora la recomendación es pensar en nuestra vida, pensar en lo que hacemos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pensar las cosas que salen de nuestro corazón, pensar lo que hacemos y lo que pensamos. Y hacernos la pregunta, ¿de quién estoy haciendo la voluntad? ¿Qué voluntad estoy haciendo en mi vida cada día? No se trata simplemente de que Dios todavía no te haya mandado a misionar o te haya mostrado algo en especial, sino que cada día, cada cosa que tú haces, ¿estás consciente que tienes que hacer la voluntad de Dios en todo? Porque dependiendo de tu respuesta, eso indica de quién eres hijo. Si tu actuar manifiesta que no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces estás haciendo la voluntad de Satanás y no queda otra opción. No estás haciendo tu voluntad. Tú crees que estás haciendo tu voluntad, pero estás haciendo la voluntad de tu padre, el diablo. Vamos a leer una palabra que está en Juan, capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante. Esta es la misma historia que les comenté recién el contexto, cuando Jesús sanó a este hombre.
Jesús se pone a conversar con los fariseos, que extrañamente no estaban gozosos de que un hombre había sido sanado. Y Jesús les dice, esto viene después de lo que leímos antes, de que querían matarlo por haber dicho que era hijo de Dios. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es lo que leímos recién. Luego dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Por favor, ¿saben qué? Pongan mucha atención en esta palabra porque es maravillosa. Concéntrense en que Dios les revele todo lo que sale acá. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo les pido que entendamos esta palabra a la luz de la verdad que ha sido revelada a nosotros, de que nosotros somos enviados tal como Cristo fue enviado. Y estas son palabras de Jesucristo mismo, diciendo, el Hijo no puede hacer nada que no haya hecho antes su Padre. Y a mí esta palabra me impactó porque me detuve mucho en que no es solamente que Dios en el cielo, cuando antes de que Jesucristo, de enviarlo a la tierra, le haya dicho, ya mira, te paso un pergamino con todas las obras que tienes que hacer y lo que tienes que decir, sino que Jesucristo acá dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y más abajo dice que el Padre, como ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces Dios cada día muestra su voluntad, muestra lo que Él está haciendo. Jesucristo hace lo que ve hacer a su Padre. Toda persona que Jesucristo sanó fue porque estaba viendo que Dios estaba sanando a esa persona y quería sanar a esa persona. Cada cosa, cada paso, todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo vio hacer y decir a su Padre. Entonces, en esta primera parte que nos vamos a concentrar, entendemos una cosa, que Jesús nunca hizo su propia voluntad. El Hijo de Dios hizo siempre lo que vio a su Padre hacer. No hizo nada que se le ocurriera a sí mismo. Nunca estuvo separado de Dios como para tener una idea ajena a lo que Dios estaba haciendo. Entonces, si nosotros entendemos que somos enviados como Jesucristo, por eso el Señor nos explica tantas veces y nos dice, como cantábamos hoy día, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Si Jesucristo no hizo nada fuera de lo que su Padre estaba haciendo, nosotros tampoco. Si somos hijos de Dios y si somos enviados como Él fue enviado, no podemos tener nuestra propia voluntad separada del Padre. Entonces, nosotros en nuestra relación con Dios debemos hacer lo que Dios nos muestre que Él está haciendo. Y yo sé que eso puede sonar un poco complicado o decir, ya, pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Más adelante vamos a responder esa pregunta. Pero lo que Dios nos muestra, lo que Dios revela que es su voluntad, nosotros tenemos que hacer. Y Dios le muestra su poder a sus hijos, como dice esta palabra. El Padre muestra
todas las cosas que Él hace, porque ama al Hijo. Entonces, si Dios te ama, no es solamente para regalonearte y hacerte cariño, y definitivamente no ha sido nunca para hacer lo que tú quieres. Si el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que Él hace. Y dice después ahí que mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Si tú eres hijo de Dios, estás llamado a hacer todo lo que Dios te muestre para que la gente se maraville de quién es Dios y conozca el poder de Dios a través de ti. Más adelante dice algo que es impactante. En el versículo 21 dice: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Todo lo que Jesús va indicando, va diciendo, es todo el poder que tiene el Padre para hacer lo que a Él le plazca, ha dado ese poder al Hijo. Y si Dios tiene poder para resucitar a los muertos, el Hijo a los que Él quiera puede dar vida. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, tú a los que quieres puedes darles vida. Porque el Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo es el Espíritu de Dios, es el mismo que pone sobre ti. Por lo tanto, si nosotros no estamos dándole vida a nadie espiritualmente, porque entendiendo que también tenemos la autoridad de que si una persona muere y Dios nos muestra que quiere resucitar a esa persona para su gloria, hay hombres cristianos en este siglo que han hecho eso. Pero dice acá, el Hijo puede dar vida a quien Él quiere. ¿A quién has dado vida tú? Si no estás dando vida, no es porque no puedas, es porque no has querido, porque no has entendido esto. Entonces necesitamos que el Señor nos revele la autoridad que tenemos, porque tenemos vida para dar, no para esconderla, no para no hacer nada. Y si nosotros quisiéramos darle vida a la gente, lo haríamos. Luego dice, más adelante vamos a avanzar hasta el versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Acá está hablando, ¿cierto?, cuando Juan anunciaba que venía el Señor. Cuando estaba bautizando y decía: después de mí viene uno que yo no soy digno, ¿cierto?, de desatar sus sandalias, y que Él los bautizará con Espíritu Santo, etc. Entonces Juan había dado testimonio de que Él era Jesús. Entonces dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, está hablando de Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Eso está diciendo Jesús, ¿cierto?, a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
esta es la segunda parte, ¿cierto?, que yo quiero rescatar de este discurso, de estas palabras de Jesucristo mismo. Y hay varios puntos muy interesantes acerca de esta palabra. Lo primero es que Jesucristo no busca su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, como dice el versículo 30. Nada puedo hacer yo por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y voy a leerles dos versículos que no quiero que los busquen, sino que los escuchen. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso dice Jesús a sus discípulos cuando sus discípulos le ofrecen ir a comprar algo para comer. Y en Juan 5:17 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso es parte de lo que acabamos de leer. Entonces vemos que Jesús, cada movimiento que él hizo es porque el Padre se estaba moviendo también. Y nunca buscó hacer su voluntad, sino que siempre fue obediente a hacer la voluntad de Dios, sin importar la hora, sin importar cuánto había trabajado antes, sin importar nada. ¿Ya? Jesús se alimentaba de hacer la voluntad de Dios. Eso era lo único que a él le satisfacía, hacer la voluntad de su Padre. Lo segundo es, ¿de quién viene mi testimonio? Hay algo interesante que Jesús señala acerca de quién es el que da testimonio de él. Y dice, Juan dio testimonio de la verdad. Él dijo que yo era el que venía, que yo era el Cristo. Pero ese testimonio a mí no me vale nada, dijo. Dice, no recibo testimonio de hombre. En el 36 dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, Jesús no se conforma con lo que los hombres digan de quién es Él, sino que dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, porque es el Padre el que me ha enviado. ¿Qué es lo que da testimonio de quién eres tú? ¿Cuáles son las obras que declaran que tú eres un hijo de Dios? A veces nosotros buscamos el respaldo de las personas. Buscamos que se levanten todos aquellos a quienes yo les he hablado. Pero ¿sabes qué? No busques el reconocimiento de la gente. Porque incluso la gente, lo que va a ver en ti, no va a ser lo que le contaron los otros. Porque la primera que tú te equivoques en tu actuar o que demuestres algo injusto, que hagas algo mal, esa obra es la que da testimonio de ti. Y da lo mismo lo que diga el resto. La gente ve quiénes somos por medio de las cosas que hacemos. Entonces, Jesús dijo, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, que efectivamente el Padre me ha enviado. Entonces Jesucristo tenía dos testimonios que salen acá. El primero es este. Las obras que yo hago demuestran que yo soy el Hijo de Dios. Segundo, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Es el Padre el que da testimonio de nosotros. Es el Señor el que respalda tu obra. Acá, cierto, está hablando de las Escrituras, porque todas las promesas que estaban en las Escrituras acerca de quién era Jesucristo se cumplieron en Él. Y el Padre, por medio de la Escritura, declaraba y confirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene Dios que decir de mí? Si Dios daba testimonio acerca de quién era su Hijo, ¿qué puede decir Dios de mí? Esto aún es más preocupante cuando vemos lo que dice el versículo 42, que dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Los fariseos eran personas que conocían toda la palabra de Dios, conocían toda la ley, eran
hombres que al pie de la letra tenían que cumplir exactamente todo lo que decía. Tanto así que reclamaban a Jesucristo andar en día de reposo, aun cuando Él estaba mostrando el poder de Dios. Pero ni el conocimiento de la Biblia, ni el cumplimiento de la ley, ni el testimonio que otras personas den de ti de tan bueno que eres, ninguno de esos testimonios cuenta. Solamente vale lo que Dios ve en tu corazón. Dios no va a buscar en tu corazón el conocimiento de la palabra, ni la manera en la que tú tenías de predicar la palabra, ni lo que la gente creía de lo bonito que tú predicabas la palabra, ni de lo bueno que tú eras. El Señor va a escarbar tu corazón, lo va a mirar, lo va a escudriñar, va a buscar en el amor de Él en ti. Entonces yo tengo temor de que el Señor mire mi corazón y me diga esto. Busque desesperadamente en mi corazón dónde está el amor que Él puso en mí y no lo halle. Los fariseos estaban confiados en que por medio de las Escrituras, como dice el versículo 39, ustedes conocen las Escrituras y ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. ¿En qué te confías tú de que tienes la vida eterna? ¿Cuál es tu garantía? Que no ocurra que el Señor, sacando todas las luces, todo el bluff, ¿cierto? Como le llaman, mire tu corazón y no halle lo que busca. No halle el amor por el cual Jesucristo dio su vida por ti. Luego dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí tenemos un problema. Ni el testimonio de la gente, ni el conocimiento de la palabra nos dan garantía de que tenemos la vida eterna. ¿Cuál es nuestro problema? Buscamos la gloria entre nosotros mismos. Estamos mirando al lado quién está más crecido que yo. Queremos demostrarle a los que están más crecidos que nosotros que ya hemos crecido, que ya podemos hacer más cosas. Buscamos que los demás nos respalden. Buscamos que los demás digan, hoy has crecido tanto, es impresionante. ¿Qué estamos buscando? Estoy hablando de la motivación de sus corazones, de nuestros corazones. ¿Cuál es la motivación que nos mueve para hacer lo que hacemos? Esto no se trata de reconocimiento ni de nuestra vanidad. Se trata de que seamos hijos de Dios. Pero un hijo de Dios no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de su Padre. Y el amor de Dios está en él. Entonces, ¿de quién buscamos la gloria? ¿Quiénes esperamos que reconozcan quiénes somos? ¿Qué le queremos demostrar a la gente? Busquen lo que Dios está viendo en ustedes. Cada vez que estén encerrados con Dios a solas, pregúntense, Señor, ¿qué estás mirando hoy día en mi corazón? No vengan a contarle al Señor todo lo que hicieron en este día. Por Él, preocúpense de lo que Él está viendo en ustedes, en nosotros, porque el único testimonio que cuenta es el suyo. Y las obras que nosotros hagamos simplemente van a respaldar que somos hijos suyos. En Juan 5, versículos 37 y 38, ya, acá tengo un pequeño error, ¿cierto? No importa porque no es esa la cita exacta, pero voy a leerles la palabra. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Aquí está Jesús hablando. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, creedle a las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Se imaginan ustedes una iglesia que le pueda decir al mundo, oye, está bien, si no nos quieres creer a nosotros, no importa, pero fíjate en las obras que yo hago, porque ellas dan cuenta de que yo soy hijo de Dios? Si la iglesia, si tú pudieras decirle eso a cada persona a la que le predicas y no te oye,
y mostrar el poder de Dios sobre esa persona, el mundo sería distinto. Pero la iglesia hoy día no puede decir esto, porque la iglesia hoy día no muestra el poder de Dios, no hace las obras de Jesucristo. Tú tienes que ser capaz de decir, oye, está bien que no creas mis palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero déjame mostrarte las obras que yo hago, porque si yo hago la obra de Dios en ti, si yo te demuestro el poder de Dios, ya no vas a creerme a mí, sino que vas a creer en Él, porque el Señor se va a ver manifestado a través de mí. Y en otro pasaje que también está en el Evangelio de Juan 9, del 4 al 5, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tenemos un tiempo para obrar. Mientras tú tengas vida, eres luz del mundo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo que Dios te ha dado, no para dejar de brillar. Él puso la luz que vino al mundo, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor pone esa luz sobre ti para que tú resplandezcas en las tinieblas, para que las tinieblas no prevalezcan sobre ti. Y tienes un tiempo. Y Jesús dijo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie va a poder trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. No puedes descansar. No puedes dejar de ser luz en el mundo. Eres hijo de Dios, como Jesucristo lo fue. En Filipenses 2, versículo 15. Dice, está hablando Pablo, es un extracto de algo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso eres tú. Antes de la resurrección de Cristo, no éramos hijos de Dios. Incluso a Jesucristo, cuando declaró ser hijo de Dios, lo quisieron matar. Hoy día, livianamente, decimos a todo el mundo que somos hijos suyos, sin entender lo que eso significa. Por eso yo le pido al Señor que nos revele que tenemos un Padre que es dueño de todo y que nos ha dado su herencia, que nos ha dado su identidad. Y que así como Jesucristo, su único Hijo, vino al mundo a morir, para que a raíz de eso, tener muchos hermanos. Nosotros somos hermanos de Jesucristo. El Señor nos trató a sus discípulos como hermanos suyos. Dice, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor nos trata como sus hermanos después de ser resucitado, porque lo que Él logra, Él sabe. Él conoce el valor que tiene la paternidad de Dios, que antes para ti estaba privada y prohibida. Y hoy día tú eres hijo de Dios. Yo sé que repito mucho esto porque a veces lo digo y creo que no se dice todo lo que significa que seamos hijos de Dios. Entonces, en resumen, hoy día celebramos la resurrección. Y por medio de la resurrección de Jesucristo, Él logró que fuéramos hechos hijos de Dios. Y el precio de tu adopción fue sangre y muerte. La sangre y la muerte del único hijo que Dios tenía. El Señor pagó por ti para que tú fueras llamado hijo suyo. Pagó por ti para ser tu padre, para cuidarte. Dio la vida y la sangre de su Hijo, cargó la ira de Dios sobre su Hijo para cuidarte, para poner el Espíritu Santo sobre ti, para enseñarte la palabra, para guiarte a toda verdad, para darte el poder. Dio a su Hijo para que tú fueras también hijo suyo y para que tú fueras un hijo, ni más ni menos que como Jesucristo. Nosotros cantamos una canción
hoy día, que no sé si les hace sentido la canción que cantamos con lo que oró Juan Pablo al final, con lo que yo acabo de predicar. Dice, donde tú vayas yo iré, lo que tú digas yo diré, lo que tú ores oraré. Y dice, Cristo hizo la voluntad del Padre. Él solo haría lo que tú hicieras, solo diría lo que tú dijiste, lo que te escuchó a ti decir. Él solo se movería a donde tú lo guiaras. Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios y tú estás llamado a ser como Él y has sido enviado como Él. Tú no puedes hacer tu propia voluntad. Tú no puedes pretender ser hijo de Dios y pretender que Dios haga lo que tú quieras. Porque Jesucristo nunca hizo su voluntad. Nada de lo que hizo fue ajeno a la voluntad de Dios. Entonces la canción dice, ¿cómo podemos pretender, teniendo el ejemplo de Jesucristo, cómo tú puedes pretender vivir una vida lejos de la voluntad de Dios y llamarte hijo de Él? ¿Cómo puedo pretender ser hija de Dios y no hacer su voluntad? ¿Cómo puedo pretender llamarme hija de Dios y pedirle a Dios que haga lo que yo quiero y reclamarle cuando no lo hace y decepcionarme de Dios cuando Él no hace lo que yo le pido? Si no se trata de mi voluntad, se trata de la suya y no es para beneficio de nuestro egoísmo, es para la gloria de Dios y para la bendición del mundo. Entonces no se trata de ti. Ser un hijo de Dios es negarse uno mismo para hacer la voluntad de Dios y que eso sea tu alimento, como dijo Jesucristo. Que tu deleite sea hacer la voluntad de Dios y no sea una carga. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo tenemos una relación con Dios a través de la cual vivamos de esta manera? Porque esto tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cómo yo salgo de acá hoy día teniendo en cuenta y considerando que todo lo que yo haga tiene que ver sí o lo que vi hacer al Padre? ¿Cómo yo busco lo que Dios está haciendo? ¿Cómo entiendo la manera en la que Dios se está moviendo para yo ir hacia allá? Les voy a pedir que se pongan de pie. No se preocupen que voy a contestar esta pregunta. No voy a terminar acá. Pero les pido que se pongan de pie y que cerremos nuestros ojos. Les pido que cierren sus ojos y que si tú quieres, si esta palabra ha tocado tu corazón, yo le pido al Señor que te revele ahora que tú eres hijo de Él, que saque toda mentira que te impida saber y conocer que tú eres hijo de Dios. Si tú aún no has creído en Jesucristo, si tú aún no has sentido el arrepentimiento y el pesar de los pecados que Él cargó en esa cruz, conócelo hoy día. Pídele a Jesús que se te revele. Y el Señor va a poner su Espíritu Santo sobre ti para transformarte en un hijo suyo que reciba este paquete completo de obediencia, de sometimiento. Si tú quieres esto, si tú quieres ser un hijo de Dios verdadero, yo te pido que ores en este momento y que te comprometas con Dios a poner en práctica estas cosas. Tu relación con Dios debe ser como la relación de Jesucristo con su Padre. Tu ejemplo de hijo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, relaciónate de hoy en adelante con Dios como Jesucristo se relacionó con su Padre, sin dejar de estar con Él, con desesperación de estar en su presencia, buscando hacer su voluntad cada día. No existe otra manera de que tú logres ser un hijo de Dios. Busca al Señor con desesperación. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y no dejes pasar ni un día sin Él. Dile estas cosas a Dios, pídele al Señor que haga estas cosas en ti. Insiste en oración y en conocer su palabra hasta que aprendas a escuchar la voz de tu Padre
Insiste en oración, insiste hasta que sepas que Dios te está hablando, hasta que escuches que Dios se te revela por medio de la palabra. No te rindas si es que no entiendes partes de la Biblia. Ora, insiste, y el Señor se va a manifestar a ti. El Espíritu Santo está sobre ti para hacer esta obra. Si Dios ha puesto su Espíritu Santo sobre ti, Él va a hacer esta obra. Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que luchar por esto. Lo fascinante de tener una relación con el Señor es que Él nos habla. Es algo sin lo cual uno no puede vivir. Cuando el Señor te muestra, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te enseña, el escuchar la voz de Dios es lo más fascinante que un hijo puede tener. Pero lo más fascinante para Dios de su relación contigo es que todo eso que Él te enseña y te habla, tú lo pongas por obra. Él sueña con que sus hijos hagan su voluntad. Él sueña con que sus hijos muestren la gloria de Dios. Señor, yo te pido que tú te reveles a nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy día somos hijos tuyos. Revela eso en nuestros corazones, Señor. Revela, Padre, que tú nos adoptaste como hijos, nos diste el poder de ser llamados hijos tuyos, que recibimos tu cuidado, que recibimos tu disciplina, tu corrección, Señor. Llénanos de tu presencia en este lugar. Señor, yo pido que tú saques toda mentira de Satanás en este momento sobre los hijos que no se creen tus hijos, Señor, sobre aquellos que no creen que tú puedas poner tu autoridad sobre ellos, sobre aquellos que no creen todavía que están llamados a hacer las obras que tú haces, Señor. Te pido que saques de aquí toda incredulidad, que traigas también convicción de pecado, si hay algunos que tienen pecados que estorban su relación contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque somos hijos tuyos. Y te pido que tú pongas en nosotros fascinación por hacer tu voluntad. Señor, que como cantamos, donde tú vayas, nosotros vayamos. Y lo que tú hagas, nosotros hagamos, Señor. Permite en la relación contigo, con cada persona que está acá, en la intimidad, cuando se encierran a orar en sus casas cada día, muéstrate a ellos, Señor. Enséñales con tu Espíritu Santo, guíalos a toda verdad, santifícalos, Señor. Que tus hijos se sometan a ti para que tú puedas empezar a mostrarnos tus obras, Señor, sabiendo que tus hijos amados, nosotros las vamos a hacer para gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tu sueño ha sido mostrar tu gloria y tu poder por medio de nosotros que no merecíamos nada, Señor. Gracias por ser tú nuestro Padre, por arrancarnos de las manos del enemigo, por sanarnos y deshacer todas las obras que Satanás hizo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú has deshecho todas ellas. Y guíanos, Señor, para ser una iglesia que muestre tu poder, que tengamos tu resurrección clavada en nuestro pecho, Señor, creyendo que tú estás vivo. Ven, Señor. Ven, Señor, para que seamos esa iglesia que por medio de sus obras pueda mostrar que tú eres el Señor.